Bueno, ahora vamos a ver el siguiente tema que es médula espinal. Bueno, entonces, como sabemos, la médula espinal es parte del sistema nervioso central que está contenido en el conducto raquídeo formado por la unión de todos los agujeros raquídeos de cada una de las vértebras. Se extiende, como vemos aquí, desde la base del cráneo, hasta aproximadamente entre L1 y L2. Hasta ahí aproximadamente es que ella se extiende. Entonces por eso que los anestesiólogos, entonces a partir de ahí, ellos pueden colocar la anestesia. Y lo vamos a ver ahorita. Vemos que tiene unos ensanchamientos cervical y uno lumbar. ¿Por qué? Porque a ese nivel es que se forman los plexos que van a las extremidades y por lo tanto necesitamos más neuronas a ese nivel para llegar a las extremidades. Y tenemos el filo terminal, que es una fibra compuesta por la capa externa de la médula espinal, la dura madre, que ella desciende y se fija a nivel del coxis. Es como decir esto negrito que vemos aquí, ¿ves? Y se fija a nivel del coxis para darle un medio de fijación ahí abajo. Entonces las meninges, como sabemos, así lo vamos a ver después, las capas que protegen el sistema nervioso central, que son lo que es la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Estas mismas capas las vamos a encontrar a nivel del cerebro, pero es uno de los últimos temas, a nivel del cerebro, uno de los últimos temas del sistema nervioso central. Pero lo vemos aquí en la médula espinal, que entonces está recubierta, como había dicho, por dura madre, que es una capa dura, aracnoide, porque da unas prolongaciones así como esta, que parecieran así como esta, pero no son estas, porque esto es parte del nervio raquídeo. Unas prolongaciones que salen de ella hacia la pia madre para fijarse, que hacen recordar a una arañita, pues, y por eso se llama aracnoide. Y la pia madre, que es la que está ya pegada como tal a la médula espinal. Entonces, de una vez van a aprender los tipos de procedimientos que realiza el anestesiólogo. Yo recuerdo que aún cuando yo llegué a empezar a estudiar electromedicina para poder cambiarme a medicina, y el profesor de morfofisiología, el 2, que esto se ve en Morfo 2 en electromedicina, él nos dio la clase de médula espinal y recuerdo que nos enseñó esta parte y nos enseñó todas las capas que va traspasando la aguja, y que es verdad, porque después cuando vi que el anestesiólogo él va sintiendo cada uno de los sitios que él va atravesando. Entonces él puede colocar dos tipos de anestesia. Una que se llama anestesia epidural, que va encima de la dura madre, que baña a la dura madre, y hay una anestesia llamada raquidia, que sí traspasa la dura madre y llega hasta donde está el líquido cefalorraquídeo. Y vimos que el líquido cefalorraquídeo también desciende por la médula espinal. Eso lo vimos en la primera unidad. Ahora, entre estas capas hay unos espacios. Encima de la dura madre hay un espacio llamado epidural, que es este que vemos aquí, espacio epidural, porque está encima de la dura madre. Debajo de la dura madre hay otro espacio llamado subdural, y debajo
del aracnoide el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo es que está el líquido cefalorraquídeo, y eso no se le puede olvidar, porque entonces en la raquidia, en la anestesia raquidia, él va a buscar es el espacio subaracnoideo. Entonces, cuando el anestesiólogo va a colocar la anestesia, valga la redundancia, raquidia, el primero tiene que buscar las espinas, la cresta ilíaca, porque a ese nivel está aproximadamente el cuarto, está el E4, está la apófisis espinosa del E4, y entonces por encima va a estar el espacio entonces entre el E3 y el E4, y aproximadamente él va bien, puede colocar la anestesia allí, un poquito más arriba. Él sabe que, como le dije al principio, que no puede llegar hasta el E1, porque en el E1 ya está la médula espinal como tal. Entonces, cuando él va a colocar la anestesia, ¿qué va a traspasar? Piel, tejido celular subcutáneo, esto que tenemos aquí, que son el ligamento interespinoso. Luego va a traspasar este ligamento que tenemos aquí, que es el ligamento amarillo, y luego va a llegar al espacio epidural. ¿Cómo va a saber que está en el espacio? Este es la raquidia, ¿no? Él va a traspasar, entonces él llega aquí a la dura madre, y entonces él va a sentir una resistencia porque es un ligamento bastante duro. Entonces va a empujar un poquito más la aguja hasta que traspase, y él va a sentir que traspasa, y entonces empuja un poquito más, y entonces debería ya salir ese líquido transparente que vamos a ver luego en otra clase. Las características del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido transparente, tan puro como un agua de roca, etc. Y entonces ahí él está seguro y coloca la anestesia. Ahora, si es una anestesia epidural, lo que hace es que coloca la anestesia, va con la aguja, y cuando llega al espacio, cuando llega a la dura madre, que siente resistencia, más bien se retira un poquito. Y entonces lo que hace es que coloca la inyectadora y empuja el émbolo. Si el émbolo empuja, lo empuja aire y no hay resistencia, quiere decir que está en un espacio. Si hay resistencia, porque no está en ningún espacio. Sobre todo ahí, de una vez, para que ustedes aprendan, van a ver que cuando ellos están colocando una anestesia epidural, van a ver que la inyectadora es de vidrio. Y es la razón por la que la inyectadora es de vidrio, es porque si fuera de plástico, al empujar el émbolo, el plástico tiende a ceder y puede inflarse, y tú puedes creer que estás en el espacio. Pero en cambio, si es de vidrio, tú empujas el émbolo y el vidrio nunca va a ceder, nunca se va a inflar, y entonces nunca va a haber nunca va a ceder, y entonces si no estás en el espacio no va a ceder, y entonces tú estás seguro que no estás en el espacio. Ahora, en cuanto a la irrigación, si recordamos la irrigación del cuello, cuando vimos que de la subclavia salían las arterias vertebrales, aquí vemos que vienen subiendo las dos arterias vertebrales. Ellas vienen subiendo cerquita, van subiendo por los agujeros transversales de la apófisis transversa de las vértebras cervicales, y ellas van subiendo, y entonces al llegar aquí ya al tallo encefálico, ellas se van a unir para formar lo que es la arteria basilar. Ahora, la arteria vertebral, ella va a dar dos arterias hacia adelante,
que se van a unir y van a formar la arteria espinal anterior. Igualmente, ellas van a dar dos arterias hacia atrás, y aquí la ponen como cerebelosa posterior inferior, pero dan dos arterias que van hacia atrás y que se van a llamar espinales posteriores. Entonces va a haber una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Ahora, estas arterias, la arteria espinal anterior va a dar la irrigación de los 2/3 anteriores, si pasamos una línea por aquí, de los 2/3 anteriores de toda la médula espinal, de los 2/3 anteriores de toda la médula espinal. En cambio, las otras dos, las espinales posteriores, solamente van a dar la irrigación de del tercio posterior de la médula espinal. Y eso va a ser muy importante cuando ustedes aprendan sobre los traumatismos en la médula espinal, si hay isquemia de una de estas arterias, si se tapan una de estas arterias, que se va a necrosar, que se va a dañar, y eso, al saber qué neuronas hay aquí y qué neuronas hay aquí, eso va a dar una manifestación clínica diferente en el paciente. Y entonces, al dar esa manifestación clínica, ustedes, con examinar solamente al paciente, van a saber qué se le dañó al paciente. Entonces, lo importante en el sistema nervioso central, recuerden esto para siempre, para toda la vida, lo importante en el sistema nervioso central es saber dónde está la lesión. Que ustedes, solamente preguntando al paciente y examinándolo, puedan aprender a saber dónde el paciente tiene la lesión, dónde el paciente está presentando el SB isquémico o el SB hemorrágico. Y bueno, otra representación aquí de un dibujo, igual como estábamos viendo, que de la subclavia salen las vertebrales que van subiendo y se unen para formar la basilar, y que de ellas salen las arterias espinales que se van a formar la espinal anterior y por detrás las espinales posteriores. Ok, vamos entonces ahora con la sustancia gris. Entonces, si ven que en un dibujito, un corte transversal de la médula espinal, tenemos que en el centro va a haber una forma de una H que va a ser la sustancia gris, y hacia afuera la sustancia blanca. Y si recuerdan lo que habíamos dicho, que la sustancia gris eran cuerpos neuronales, entonces aquí van a estar puros cuerpos neuronales, puros cuerpos de neuronas. En cambio, por aquí va a haber una autopista de puros axones, una autopista de puros axones que van a ir subiendo y bajando a ese nivel. En cambio, en el cerebro es al revés. Ustedes hacen un corte en el cerebro, si recuerdan, hacemos un corte en el cerebral y vamos a ver que hacia afuera está la corteza cerebral, que es sustancia gris. En cambio, por dentro tenemos la sustancia blanca. Ok, entonces vamos a ver que principalmente aquí la sustancia gris la vamos a dividir en dos partes, lo que son las astas anteriores y las astas posteriores. Las astas anteriores y las astas posteriores. Primero y principal, deben saber que en las astas anteriores tiene que ver con el nivel motor del paciente, es decir, aquí van a estar las neuronas que van a ir a los músculos. Va a venir una neurona del cerebro y se va a comunicar con esta, que es la neurona del asta anterior, y de allí va a salir la información hacia la parte motora. En cambio, hacia los músculos, pues. En cambio, en las astas posteriores tiene que ver con la sensibilidad, es decir, con lo que recibe
de la piel viene una neurona y le avisa a esta que está recibiendo sensaciones en la piel, y de ahí va a subir la información al cerebro. Eso es lo principal que deben saber. Entonces, tenemos que el asta anterior se divide en una columna medial, una columna central y una columna lateral. Es decir, un grupo de neuronas que están a nivel medial, un grupo de neuronas que están a nivel central y un grupo de neuronas que están a nivel lateral. Las neuronas del grupo medial van a tener que ver más que todo con el cuello y el tronco, o sea, son neuronas que van a participar en los movimientos del cuello y el tronco. Y en las de la columna lateral va a ser más que todo de las extremidades. Va a ser de las extremidades. Y la de la central son neuronas que son, vamos a decir, especiales. ¿Cuáles son esas? Las que son del núcleo frénico. A ver si se recuerdan que frénico tiene que ver con el diafragma, con nuestra respiración. Entonces, a nivel cervical se origina el nervio frénico, en el plexo cervical se origina el nervio frénico, sale de estas neuronas ese nervio frénico que va a ir al diafragma, que es el que nos va a ayudar a respirar. Núcleo accesorio, vamos a ver cuando veamos pares craneales que el 11º par, que es el nervio accesorio o nervio espinal, se origina del tallo encefálico y de la médula espinal. Y de la médula espinal sale específicamente aquí del núcleo accesorio que está a nivel cervical. Y tenemos un núcleo lumbar que también ayuda a nivel del sistema nervioso autónomo. Ahora, en las astas posteriores tenemos varios sitios que son las sustancias gelatinosas, de afuera hacia adentro, sustancias gelatinosas, núcleo propio, columna de Clark y núcleo aferente visceral. La sustancia gelatinosa se va a encargar de recibir las sensaciones de lo que es el dolor, la temperatura y tacto. Todas esas sensaciones de dolor, temperatura y tacto que sintamos en la piel. En el núcleo propio vamos a sentir lo que es la propiocepción y la vibración. La propiocepción es la sensación de saber dónde está nuestro cuerpo. Es decir, ustedes cierran los ojos y ustedes van a saber, ustedes saben si su rodilla está flexionada o no, si su brazo está flexionado o no, si el codo está flexionado o no. Todo eso ustedes lo saben porque hay unas neuronas que están en la articulación y que envían la información al cerebro y le dicen si ella está flexionada o extendida. Eso se llama propiocepción, lo que le permite es que cuando se vaya la luz, ustedes puedan bañarse. Se va la luz y ustedes están comiendo, ustedes puedan seguir comiendo porque saben dónde está su cuerpo. La columna de Clark solamente es propiocepción y el núcleo aferente visceral que se va a encargar de recibir las sensaciones de dolor visceral, por ejemplo cuando tienen un cólico, cuando tienen apendicitis, etc. Y hay sitios donde tenemos un pedacito hacia lateral, que es el asta lateral, que se va a encargar del sistema nervioso autónomo y entonces va a tener fibras simpáticas y parasimpáticas, que cuando vean sistema nervioso autónomo lo van a entender mejor. Tenemos una comisura gris. Comisura es unión. Una comisura gris que es la unión entre la parte, lo que es la sustancia gris derecha y la sustancia gris izquierda. En esa comisura gris vamos a encontrar un conducto central que es por donde pasa también líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo viene del cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo, si se acuerdan, allí a nivel del tallo encefálico, y va a bajar y va a pasar por ahí, por el conducto central. Y esto se comunica
con el líquido cefalorraquídeo que hay afuera en el espacio subaracnoideo, como, si se recuerdan, allá en tallo encefálico hay unos agujeros llamados agujeros de Luska, por donde entra y sale el líquido cefalorraquídeo entre el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo. También tenemos que al final, a nivel de la columna lumbar, si vemos aquí, la parte lumbar, hay un ensanchamiento y allí hay lo que se llama ventrículo terminal, es decir, después del cuarto ventrículo hay otro ventrículo más que se llama ventrículo terminal. Y bueno, ese conducto raquídeo, ese conducto central va a estar rodeado de epéndimos, es decir, de células que son especializadas y que rodean ese conducto y que le permiten proteger ese líquido cefalorraquídeo para que no haya paso en ningún sentido de sustancias ajenas a ella. Después vamos a ver mejor lo que es el epéndimo, las células que conforman la glía. Eso lo vamos a ver después. Bueno, aquí tenemos unos cortes que, si se van a preguntar desde el principio que por qué por fuera está negro y por dentro es blanco, es porque sencillamente son cortes histológicos que los han teñido y que se tiñen al revés. O sea, al colocar la tinción, las neuronas captan la tinción y entonces se ve de esa manera al revés. Pero si ustedes hacen el corte en fresco, lo van a ver como es: sustancia gris y sustancia blanca. Entonces esto es para que vean cómo a nivel cervical y lumbar van a ver que hay más sustancia gris, porque hay más neuronas, porque los plexos que van a las extremidades, los plexos cervical y braquial y el plexo lumbar. En cambio, en el torácico nada más sale un solo nervio que va por el espacio intercostal y más nada. Y bueno, a nivel sacro, que obviamente el sacro también ayuda a la inervación de todo el miembro inferior. Fíjense que el lumbar, que el miembro inferior, la parte lumbar solamente inerva la región anterior del muslo. En cambio, el sacro se encarga de la región posterior del muslo y de toda la pierna y el pie. Bueno, ahora, ¿cómo está distribuida la sustancia blanca? Tenemos unos tractos, recuerden que estamos en el sistema nervioso central. Entonces tenemos tractos ascendentes y tractos descendentes, es decir, axones que suben y axones que bajan. Entonces, vamos a ver la disposición de los axones que suben. Ahora, vamos a imaginarnos que tenemos aquí, ponerlo de este color mejor. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí la piel, ¿no? Tenemos la piel, lo voy a dibujar así feo. Y aquí tenemos el cerebro. Entonces, todo lo que sube es porque es una sensación de la piel que sube a través, viene aquí una neurona, aquí está la neurona, aquí está la neurona, y luego se comunica con la neurona que está aquí en el asta posterior y que de aquí sube ese axón y que va al cerebro, o en su defecto va a lo que es el tálamo, porque todas las sensaciones primero pasan por el tálamo y después vamos a ver eso cuando veamos sensibilidad. Entonces ella se comunica primero con esta neurona aquí. Entonces
todas las sensaciones pasan por una neurona, viene por el nervio, llega aquí a la sustancia gris posterior, al asta posterior, y luego sube para ir al tálamo. Entonces es facilito saber las autopistas, todos estos tractos. Entonces tenemos el espino talámico lateral y el espino talámico anterior. Entonces tenemos, aquí está, espino talámico anterior y espino talámico lateral. Es decir, que viene la sensación por aquí, ¿no? Llega aquí a esta neurona y luego la neurona saca el axón por aquí y sube. Vamos a dibujarlo mejor. Sube por aquí. Entonces, si hacemos un corte por aquí, aquí están todos los axones que están trayendo información de dolor y temperatura. Los que están a nivel lateral, llevan información de dolor y temperatura. En cambio, los que van por a nivel anterior llevan tacto y presión, es decir, lo que es las sensaciones más específicas. Si se fijan, dolor y temperatura van juntos, es decir, que cuando ustedes los empiecen a enseñar a examinar, se van a dar cuenta que si examinan dolor, no tienen por qué examinar temperatura, porque ustedes le dicen al profesor, bueno, porque sencillamente va por la misma vía que es la espínola talámica lateral, y con eso matan todo, ¿no? Pero si ustedes no saben anatomía, no saben fisiología, van a examinar a los pacientes a lo loco sin saber nada, ¿no? Tenemos otros tractos que están aquí a nivel posterior, que se llaman grácil y cuneiforme, que llevan las sensaciones, entonces, como les dije, que vienen de la articulación, llegan al núcleo y suben por aquí, por el fascículo grácil y cuneiforme, que entonces van a llevar la información de propiocepción y vibración. Se me olvidó también comentarles que no se les puede olvidar espinotalámico lateral, porque va desde la médula espinal al tálamo. Espino talámico. Estos se llaman grácil y cuneiforme. Ahora tenemos el espino cerebeloso. O sea, todas estas vías van a empezar con el nombre de espino tal, porque empiezan en la médula espinal, porque van ascendiendo. En cambio, los descendentes se van a fijar que van a terminar con el nombre de espinal, porque llegan a la médula espinal. Entonces, el espino cerebeloso, tenemos el espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior, que son estos que están aquí. Entonces, tenemos aquí que el espino cerebeloso posterior lleva propiocepción, viene de la columna de Clark y no se decruzan, es decir, no se cruzan, porque resulta que esto, por ejemplo, lo del espino talámico anterior, él se va a cruzar para llegar al tálamo del otro lado. Recuerden que todas estas vías siempre se cruzan, igual las que vienen del cerebro para comandar al músculo, siempre viene es del cerebro del otro lado para comandar al músculo derecho. Si viene el cerebro izquierdo, viene al músculo si viene el cerebro izquierdo, comanda al músculo derecho. Pero el cerebelo, él controla, es el mismo lado. Las vías que tienen que ver con él nunca se decruzan, o se decruzan dos veces, para que a la final el hemisferio cerebeloso derecho controla el miembro derecho. Ahora, aquí de una vez tengo que tocar otros temas, porque tienen que saber que, por ejemplo, el cerebro, una de las funciones del cerebelo, no es como tal los movimientos, sino que el cerebelo controla el nivel que va a llevar ese movimiento. Es decir, el cerebro dice, el brazo se va a mover, pero el cerebelo controla
con qué fuerza se va a mover el cerebelo. Entonces el cerebelo va a controlar el bíceps. Si vamos a hacer un lanzamiento para hacer el tríceps, entonces él le va a decir al tríceps con qué fuerza va a hacer el lanzamiento. Y también le dice al bíceps, que está en la cara anterior del brazo, que no debe contraerse para que no impida que el tríceps se contraiga. Pero eso lo vamos a ver mejor en cerebelo. Entonces esa es la inervación, eso es la información que lleva y trae en cuanto al cerebelo que estamos viendo aquí en la médula espinal. Y por eso entonces el espino cerebeloso anterior, que se descusa 2 veces y lleva información de propiocepción y de lo que es el tono muscular. El espino tectal, que va entonces desde la médula espinal a los colículos que están en los colículos superiores que están en el tallo, que tienen que ver con movimiento de los ojos. Los superiores siempre tienen que ver con la vista, los inferiores tienen que ver con el oído. Tenemos entonces también la vía, el tracto espino reticular, que es el que va a llevar la información a nivel del tallo, donde está la sustancia reticular, que es la que tiene que ver con la vigilia y el sueño. Y entonces, por eso eso es lo que tiene que ver, que cuando nos van a despertar, nos tocan, entonces esa vía, además de ir al cerebro, o sea, esas sensaciones, además de ir al cerebro, pasan por el tallo y llegan al sitio de la vigilia y el sueño y hace que nos despertemos. Esa es una clase, que es la de sustancia reticular. Y la vía espino-olivar, que también llega a las olivas que están a nivel del tallo, que son las de propiocepción, que tienen también que ver con propiocepción. Ahora entonces los tractos descendentes, que entonces, como lo había dicho, vienen del cerebro. Vamos a poner el cerebro aquí, colocar el cerebro aquí. Viene la neurona, se decusa a nivel del tallo y viene bajando por estos tractos. Vamos a suponer, viene bajando por este tracto y llega a esta neurona que está aquí y le dice: mira, vamos a mover el tríceps. Y entonces sale de aquí la neurona que va al músculo y le dice que se contraiga. Entonces esta vía es la vía descendente o la vía piramidal, que es la córtico-espinal. Ahora, tenemos que repasar de una vez que estas vías, en cuanto a la médula espinal, estas vías ascendentes, ¿verdad?, son vías eferentes porque van saliendo. Ascendentes y se llaman eferentes porque van saliendo. En cambio, estas que vienen llegando a la médula espinal porque van bajando, se llaman vías aferentes. Entonces, tenemos la primera vía, que es la más importante, que es la córtico-espinal, que es la normal, la que lleva trayendo la información del cerebro, llega a la médula y va a inervar al músculo para decirle que se contraiga. Y entonces tenemos una córtico-espinal lateral y una córtico-espinal anterior. Entonces hay fibras que van a venir del hemisferio derecho y hay unas muy pocas que van a venir del hemisferio del mismo lado, que no se van a cruzar, pues, esa es la palabra. Y entonces van a llegar a la neurona que está en el asta anterior para entonces ella salga por el nervio raquídeo y le diga al músculo que se contraiga. Entonces esa es la vía
córtico espinal. Córtico de corteza, espinal de médula espinal. O vía piramidal, que es una clase también llamada vía piramidal. Y vamos a ver específicamente cómo son esas neuronas, etc. La vía retículo espinal, que entonces viene también del sistema reticular allá que les acabo de decir en el tallo encefálico, que tiene que ver con reflejos y fibras del sistema nervioso autónomo. El retículo espinal, que lo tenemos por aquí, tracto retículo espinal. El tecto espinal, que tiene que ver también con los colículos, o sea, la comunicación que debe haber con los colículos superiores, que tiene que ver con el ojo. Ahora, tienen que saber entonces que el equilibrio es como un trípode. Si ustedes le quitan una de esas paticas a un trípode, a una sillita de 3 paticas, ella se va a tender a caer. Entonces el equilibrio siempre va a depender de, primero, el cerebelo, la vista y la propiocepción. Cerebelo, vista y propiocepción. Esas 3 cosas tenemos que tener para que nosotros tengamos equilibrio al estar de pie. Entonces por eso es que siempre tiene que haber esa integración entre los ojos, entre el cerebelo. Por eso vemos estas vías que están aquí entre el cerebelo, que nos van a dar el equilibrio. El rubro espinal, que viene de la sustancia roja que está en el tallo encefálico y que va a ayudar a la inervación de los músculos flexores. Ahora, la vía del vestíbulo espinal va a tener que ver con los músculos extensores, y vestíbulo, porque tiene que ver también con el oído, que es el otro, el otro órgano que necesitamos para el equilibrio, que es el que está a nivel del oído. Entonces con ese nos ayudamos sobre todo para el equilibrio de la cabeza, de saber si la cabeza está, si estamos de pie o estamos acostados. Entonces eso, vestíbulo espinal, ustedes lo van a relacionar con el equilibrio y lo van a relacionar con los músculos extensores. ¿Por qué los músculos extensores? Porque los músculos extensores son los que nos mantienen de pie. Para nosotros mantenernos de pie necesitamos la contracción sostenida del cuádriceps, que es un músculo extensor de la rodilla. En cambio, para los músculos flexores, el rubro espinal, que más bien para que los músculos flexores se contraigan, es porque yo me estoy agachando o porque me estoy acostando. Y bueno, por último, lo que es la anatomía de un nervio raquídeo como tal. Si ven entonces otra vez, vemos rapidito lo que es, viene la inervación de un músculo, entra por aquí, aquí va a estar una neurona, va a entrar la sensación por aquí al asta posterior y de aquí sube. ¿Por qué vía? Subiría por la vía espinotalámica. Si nos estamos puyando, entonces esa vía llega al cerebro y entonces da la respuesta. Sale la respuesta, llega al asta anterior, aquí al asta anterior de este lado, del lado izquierdo, y de allí sale la neurona, saldría por aquí, aquí, por la parte anterior, y inerva el músculo para que lo retiremos. Igual, entonces tenemos que espía madre, aracnoides y dura madre. Los nervios salen a través de los agujeros de conjunción que hay en cada vértebra, que hay entre cada vértebra. Igual aquí, sabemos entonces que después que sale el nervio,
se divide en una porción posterior y una porción anterior. La porción posterior, que es la más fácil o la más fina, porque inerva siempre los músculos posteriores de la médula espinal, de la columna vertebral. En cambio, los músculos anteriores son los que van, la porción anterior, perdón, es la que va a formar lo que son los plexos y la que va a inervar todo lo que está por delante de la columna vertebral, que sabemos que como ella está posterior, lo que está por delante, hay mucho más cosas por delante que por detrás de ella. Y bueno, el doctor Alirio Torres, uno de los profesores de Introducción a Práctica Médica de la Francisco de Miranda, estaba en un evento, un agasajo que le hizo la Sociedad de Pediatría, y esto en el salón con una de las frases.